himno 3, que es el himno al trono majestuoso. Himno 3 es de... Amén. Y algunos pues ya los traen en sus tabletas o en sus celulares. Les recomiendo que lo bajen en sus celulares, hermanos. El himnario metodista está para poderlo bajar, para que si no quieren cargar sus himnarios, pues ahí en el celular lo pueden bajar. Amén. Vamos a cantar el himno 3 al trono majestuoso. Amén. Amén. Al trono majestuoso del Dios omnipotente, humilde es nuestra frente, naciones inclinadas. Él es el Ser supremo, Señor de cuanto existe, y nada imprecise al grande Jehová. Del polvo de la tierra formónos la semilla, su mano dio-nos vida, su aliento creador. Y al vernos después ciegos, en nada sumidos, cual padres queridos, salud nos proveyó. La gratitud sincera nos brindará canciones, y en tonos dulces sones al cielo subirá. Como celestes himnos, armonía y alabanza, formando su alabanza, doquier resonará. Señora, tu palabra los mundos obedecen, y del mortal perece la ciencia y la avidez. Tu amor y verdad solo en nada menguado, después que hayan cesado los siglos de correr. Así de aquí, hermanos, les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Marcos. La lectura del día de hoy, y Marcos capítulo 8. No, perdón. No, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículos del 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos del 22 al 31, leemos alternadamente. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, y por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el
vestido. Considerad los pueblos que no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así dice Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuando más a vosotros, hombres de poca fe, Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, en esta lectura, no me confundía porque esta lectura trae otro texto en donde nos habla acerca de la experiencia que tuvo Jesús al caminar sobre el agua y cuando dudó, ya empezó a hundirse y Jesús lo sostuvo por la mano, ¿no? Lo sacó a través del agua y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Y justamente ayer, saben que esa era la lectura del aposento del día de hoy. Y ayer justamente en el punto de oración también veíamos ese texto, pero en Marcos, y pues hacíamos algunos comentarios acerca de cómo Dios nos llama. Bueno, yo al menos les comentaba a los hermanos, yo lo que veía ahí no era que Jesús les hubiera puesto la prueba, pues como una prueba que a propósito hubiera hecho, digamos así, ¿no? Que hubiera una tempestad para ver qué hacían, sino más bien yo les decía que en la vida a veces nos presentan situaciones conflictivas, situaciones peligrosas. Yo les decía en nuestro contexto, nuestros rumbos, por ejemplo, los temblores, no es que Dios lo provoque a propósito, sino que estamos en una zona donde los temblores son algo, digamos, común. Y entonces puede venir un temblor y la cuestión ahí es cómo nos vamos a comportar, qué vamos a hacer ante esa experiencia. Y algunos creo que pues hemos tenido suficientes oportunidades para ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y va desde los que están tranquilos, ¿no? Lo toman con tranquilidad, hasta los que sufren ataques de nervios, ¿verdad? Y pánico abiertamente, los que se acuerdan de Dios, ¿verdad? Y se vuelven súper reverentes ese día o en ese momento y se hincan y piden perdón o le piden a Dios, ¿no? Y entonces cada quien reacciona diferente ante el temor, ante el miedo. Y decía entonces que cuando Jesús les dice por qué tuvieron temor, ¿no? Les dice hombres de poca fe. Yo compartí con los hermanos que yo más bien creo que aunque Dios no nos provoca, pero sí son oportunidades que nos permiten tal vez a nosotros mismos ver qué tan grande o tan pequeña es nuestra fe. Ustedes recordarán que Wesley de hecho tenía esa espinita clavada, ¿no? De que cuando vino a América, a Norteamérica, a los Estados Unidos, como misionero, tuvo precisamente esa experiencia de que cuando el barco pues estaba ahí a punto de naufragar, ¿no? El miedo ahora sí que lo invadió, ¿verdad? Se llenó de miedo, tuvo miedo de morir y vivir, ¿no? ¿Verdad? Cualquiera, y comentábamos también que aunque algunos de ellos eran pescadores y estaban acostumbrados al mar, pero todos sabemos muy bien que los elementos cuando se enfurecen, digamos así, no se pueden controlar, ¿verdad? Todo, cualquiera, el fuego, el agua, la tierra, ¿verdad? Con los temblores, todo
se sale de control. Y cuando no lo podemos controlar es cuando nos llenamos de temor, ¿verdad? Y decimos, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces estos hombres, aunque estuvieran acostumbrados a hablar, pero también sabían lo peligroso que es el mar cuando está enfurecido. Por eso les comentábamos que cuando el mar está como dicen, picado, ¿verdad? Y cuando hay una tormenta, pues siempre se recomienda, ¿verdad?, que no salgan los pescadores y que si alguno anda por ahí, ¿verdad?, que se regrese rápidamente, porque pues aunque sean experimentados los hombres que se dedican a la pesca o que viven en esa zona, es peligroso para ellos, aún para ellos, más para nosotros que no sabemos nada de esas cosas, ¿no? Y decía entonces cómo son, de alguna manera diría, oportunidades para ver qué tan grande es nuestra fe, qué tan pequeña es. O él se dio cuenta de que su fe no era tan grande como él tal vez pensaba. Y se hizo él una autocrítica, ¿no?, una autorreflexión, es decir, ¿cómo es posible que yo vengo a compartir, ¿verdad?, de Dios, si yo tengo esta fe tan pequeña que me dio miedo morir? Y bueno, acabamos de pasar, ¿verdad?, el mes de mayo, que lo conocemos como el mes del corazón ardiente, ¿no? Al menos en este mes celebramos el Día del Corazón Ardiente. Y recordamos precisamente que esta experiencia viene como resultado de aquella experiencia, porque él, ese contacto que tiene con aquellos hombres que a él le asombra ver que no tienen miedo, que ellos se ponen a cantar, se ponen a alabar al Señor, ¿verdad?, en medio de la tormenta, y él se cuestiona a sí mismo por qué ellos no tienen miedo y él sí. Y entonces establece una conexión, una relación con estas personas, con el líder de los morados, que va a seguir esa amistad. Pero no sé si decir esto o no, pero lo voy a decir. Yo creo también, hermanos, que eso nos debe enseñar. Que aunque admiremos a un líder de otro grupo, o enseñanzas de otro grupo que nos pueden enriquecer, no por eso nos tenemos que ir para allá. Sino más bien yo siempre digo, ¿por qué no lo que otros viven y nos sirve, aprovecharlo y aún enseñarlo en nuestro medio, en lugar de pensar que allá solamente está Dios, entonces, me voy para allá porque allá es donde no tienen miedo, ¿no? Podría haber dicho, bueno, ¿verdad? Entonces, como aquí no he recibido esa seguridad, ¿no? Y dice, perdón, hermano, por los que hayan pasado eso que te dice. Pero hay unos que a veces van y dicen, porque es que en la iglesia budista nunca aprendí nada, no me enseñaron, y aquí me están enseñando, y aquí estoy aprendiendo, ¿no? Qué bueno que están aprendiendo, deberían de venir para acá y venir a enseñarnos cómo les enseñan allá, en lugar de irse para allá, ¿no? Entonces, Wesley siempre fue un hombre muy definido, ¿verdad? Como muy leal, yo diría así, a la iglesia anglicana, en este caso es a la que pertenecía. Y aunque él estableció relaciones con líderes, con personas de otras denominaciones, nunca se fue para allá. Pero lo que aprendía allá lo implementaba dentro de su movimiento. Entonces, esa experiencia que él tiene, pues como ustedes ya lo saben perfectamente, incluso fue en una iglesia morada, ¿verdad? En un lugar en Barcelona. Allí la vamos a sacar aquí. Y entonces ahí, de donde él siente esa seguridad que le faltaba, ¿verdad? Y ahí nos va a narrar en su diario con mucho detalle cómo se vio esa experiencia, cómo él sintió ese día, esa seguridad que no había sentido antes. Y como que a partir de ahí, podríamos decir que el temor quedó desterrado de su corazón, de su mente. Entonces, ayer comentábamos, el viernes, que probablemente lo que necesitamos es pedirle a Dios más fe, ¿verdad?, más seguridad, y que quite de nosotros esos temores, esos miedos que no nos permiten avanzar. A veces, hermanos, hasta en la vida secular, ¿no es cierto que se dice eso? Que a veces el miedo nos
paraliza, el miedo nos detiene. Y creo que en la vida eclesial nos pasa lo mismo también. ¿Por qué no hablamos tan abiertamente a la gente de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque yo creo, así llegar a esa conclusión, que lo que nos falta es valor para evangelizar. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no tenemos si le podemos llamar así, una campaña permanente de evangelización? Y cuando digo permanente, ni siquiera es que diario, pero que por lo menos una vez al mes tal vez saliéramos a las calles a repartir folletos, pero así personalizado, hablando con la gente. Yo creo que es porque tenemos miedo. Tal vez no hemos ubicado nuestro miedo y no hemos ubicado por qué tenemos miedo a que nos ofendan, a que nos rechacen, a que le tenemos miedo. Entonces, pidámosle al Señor que así como es el Señor, comentábamos, ¿no?, que también debemos de seguir pues avanzando, y al final comentaba que aquellos hombres temerosos, Pedro, ¿no?, específicamente, que aquel día tenía a hundirse, que tuvo el Señor que salir al quite con él, al final es un hombre tan, digamos, tan, ¿cómo diría yo? No quisiera decir poderoso, pero tal vez sí poderoso en el espíritu, que él y Juan dicen en la escritura, ¿no?, ya en las cartas del Papa, que solo con su sombra, ¿verdad?, solo con que alguien tocara su sombra o llegara a estar bajo su sombra, eran sanados. Imagínense qué poder tan grande llegaron a tener después de ser hombres tan temerosos, tan inseguros, donde Jesús tenía que salir al testigo de los hermanos, ¿no? Pero yo creo que para todos, hermanos, Dios quiere que seamos independientes, o sea, que seamos capaces nosotros de resolver los problemas. Yo decía a los hermanos, yo no creo que Jesús a propósito provocó la tormenta para que fueran a hablarle y él se sienta importante de que allá me vienen a buscar porque está la tormenta y tienen miedo. Digo, tal vez Jesús más bien esperaría que ellos hubieran resuelto el problema y ya no necesitaran que él se despertara para resolver. Y yo creo que nosotros, hermanos, también estamos llamados a hacer eso, a tener ese poder que el Espíritu Santo nos da para ser nosotros mismos los que emprendemos las tormentas de la vida y las resolvamos con la ayuda de Dios siempre, porque Él está con nosotros, ¿verdad? Y tener esa convicción de que Jesús, aunque ya no está aquí personalmente, pero Él sigue estando, Él sigue estando. Yo siempre recuerdo sus palabras que dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y confiados en el Espíritu Santo, en el poder que Dios nos va a dar del Espíritu Santo y en la compañía, y yo diría la guía todavía constante de Jesucristo, podemos hacer grandes obras. Él nos dijo que dijo a sus discípulos que harán cosas mayores que las que Él hacía, podríamos hacer. ¿Por qué no las hacemos? Porque no tenemos posibilidad. Así que pidámosle a Dios que nos dé esa fe que nos hace falta. Y quiero terminar estos momentos cantando el himno 81, firmes y adelante, número 81, que también es muy conocido. Espero que lo recuerden. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para cantar el himno firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que soberano, Cristo.
firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así es, que tengamos un momento de oración. Le damos gracias, Señor, en este día, porque nos convocas a las fraternidades para esta asamblea, Señor. Sé tú con cada uno de mis hermanos que integran cada fraternidad y dale, Señor, esa firmeza en la fe, ese valor del que nos habla tu palabra, porque como dice su lema, el reino de los cielos se hace fuerte, solo los valientes lo harán. Señor, haz cada uno de nuestros hermanos varones valientes, esforzados, para que sean dignos de guardar tu reino. Sé con ellos, Señor, en cada congregación a donde ellos participan, para que sean también brazos fuertes para sus congregaciones. Y que en esta asamblea, Señor, se lleve a cabo con todo éxito y sea de gran bendición para cada uno de ellos. Sé con todos nosotros los aquí reunidos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Están en su casa. Que Dios los bendiga. Esperamos que sea de provecho, de bendición y una buena estancia para ustedes. Gracias. Siéntense y dejamos a